Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta cuarta sesión de Propuestas del Bicentenario. ¿Cómo lograr la igualdad de oportunidades para todos los peruanos mediante la educación? Mi nombre es Paula del Carpio Ponce. Yo soy coordinadora de investigación en la Red de Estudios para el Desarrollo, Redes, y esta noche tengo la suerte de compartir mesa junto con Álvaro Hensler, presidente ejecutivo de Mosaico Lab Creativo y cofundador de Enseña Perú. Ambos conversaremos con Daniel Alfaro, ex ministro de Educación y líder del Eje de Educación para la Empleabilidad. Daniel responderá a todas nuestras preguntas y las consultas del público sobre las propuestas en el Eje de Educación para la Empleabilidad. Este es uno de los 9 ejes de propuestas del Bicentenario, una iniciativa liderada por Videnza Consultores para entregar a la ciudadanía y también a los candidatos propuestas diseñadas por expertos de Videnza y colegas invitados que buscan impulsar mejoras en temas fundamentales para el país durante el próximo gobierno. Esta sesión durará aproximadamente 40 minutos y tomaremos en cuenta las preguntas que nos han enviado previamente en el formulario de inscripción, así como las preguntas que puedan dejar a través de los comentarios de nuestra plataforma en Facebook y Twitter. Así que hagan preguntas, por favor. Sin más preámbulos, Álvaro, te cedo la palabra para que podamos iniciar con las preguntas. Gracias, Paola. Gracias a todos por acompañarnos esta noche y hola, Daniel. Tan especial. Y bueno, estamos muy contentos porque Paola, Daniel y yo nos conocemos ya hace un tiempo de la universidad, así que hemos estado compartiendo un poco antes de este espacio. Y queríamos comenzar este espacio con una pregunta que no estaba programada, porque Paola y yo hemos hecho nuestra tarea de las preguntas para Daniel, pero hay una pregunta cero, Daniel, que queremos arrancar. Y es que ayer, en el debate presidencial, que se presentaron algunos candidatos a la presidencia, fue bien interesante y fue muy hablado en redes, sobre todo hoy día. No se habló del tema de educación. Y la pregunta cero para ti, Daniel, es, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice que en un debate tan importante, se han hablado varios temas ayer, no se haya tocado el tema de educación? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué nos hace pensar de esto? Buenas noches. Antes que nada, agradecerles por esta charla, por la presencia de los dos, Paola y Álvaro. Y empezamos con la pregunta cero. Un gran ausente, ¿no? Una gran pena no escuchar propuestas específicas sobre educación. Creo que no se planteó la pregunta como tal y tampoco una iniciativa de parte de los candidatos de introducir el tema. Y eso ya marca un gran reto. Ya comenzamos con un déficit, ¿no? Si nosotros quisiéramos entender al Perú y sus grandes posibilidades hacia el futuro y entender cómo esas grandes posibilidades se pueden avisorar sin las brechas tan marcadas que ha evidenciado la pandemia. De hecho, la educación es un motor para poder revertir esa situación y es un motor que amerita algo que en las propuestas del Bicentenario hablamos mucho, que es madurez política, ¿no? Madurez política para poder ver el largo plazo, para poder ver que lo importante siempre tiene que prevalecer incluso sobre lo urgente. Y eso es lo que esperamos en nuestro nuevo liderazgo, ¿no? Nos permite identificar un mejor Perú y qué mejor que hablar de educación para poder comenzar a dimensionarlo. Yo esperaría que haya una reversión de esa situación y que en el futuro estemos viendo los candidatos más entusiastas con los temas educativos. Buenísimo. Bueno, ahora sí entramos a la conversación, Daniel, y creo que es bueno, la oficial, la verdadera. Creo que es bueno partir del diagnóstico, ¿no? Creo que en los últimos años hay más conciencia sobre nuestra problemática educativa. Creo que nos puede interesar conocer un poco más el impacto que ha tenido la pandemia en la educación. ¿Cómo nos está dejando la pandemia el sistema educativo que ya estaba alicaído, estaba tratando de salir adelante, pero estoy seguro que nos deja algunas herencias no tan buenas? ¿Cómo ves el impacto de la pandemia en nuestro sistema educativo? Gracias, Álvaro, por iniciar la reflexión con esta pregunta. Definitivamente la pandemia nos ha dejado un impacto muy negativo, muy profundo, sin precedentes para el sistema educativo. La primera ola vino con la falta de acceso, ¿no?
Recordarán que ya hace un año se postergaron el inicio de clases presenciales por un mes, ¿no? Tal como lo estamos viendo este año, para prever cómo como país nos organizábamos frente a lo que en ese momento era la amenaza reciente de la COVID. Ese mes se prolongó y duró todo un año hasta ahora. Los principales efectos que ha tenido ha sido en la interrupción del vínculo con el estudiante. Esta interrupción ha sido más fuerte en inicial y en secundaria, debido a que inicial es más complejo el poder plantear a distancia por el tipo de competencias, de habilidades que se trabajan con los más pequeños. Y en secundaria, el efecto ha sido en todos los grados, pero específicamente en quinto de secundaria, ya que es un año vital para la transición a la superior. No solo hemos tenido impactos en el acceso en los grados, sino también por tipo de educación. Si, por ejemplo, vemos en lo privado, hemos visto que aquellas instituciones con menos capacidad financiera han cedido. De hecho, hacia julio ya teníamos 110,000 estudiantes que estaban pasando al sistema público. Si lo vemos por geografía, en lo rural ha tenido un impacto muy grande, porque la conectividad llega de manera muy sesgada, ¿no? Si bien Aprendo en Casa ha sido una buena iniciativa que ha permitido usar una multiplataforma, es decir, usar radio y televisión para justamente aquellos que no accedían a través de Internet, aún así la señal ha sido muy compleja y la capacidad de los docentes de conectarse con esos alumnos también. Y si también lo vemos desde otro enfoque, también muy doloroso, es el enfoque socioemocional. En ese sentido, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo ha hecho un estudio en 4 países, incluido Perú, en donde evidencia que el estrés que los cuidadores están teniendo con los hogares, ¿no? Sobre todo cuidadores mujeres que lamentablemente cargan y digo lamentablemente porque tenemos todavía un rol en la sociedad instalado con respecto a las cargas y distribución de las cargas en la casa, y ellas se han cargado con la educación a distancia de los hijos, se ha visto trasladado hacia los pequeños de una manera directa, no solo afectando temas como, por ejemplo, seguridad alimentaria, ¿no? Sino también estados socioemocionales. Y eso quizás también es invisible, pero está muy presente. Recuerden que el colegio, y sobre todo el colegio público, es un espacio para acoger a las niñas y niños, acogerlos en las alimentaciones, acogerlos en la consejería estudiantil, en tutoría, en general para abrazarlos durante una mañana y tratar de aminorar el fuerte impacto que a veces hogares disfuncionales tienen en su día a día. La escuela es importantísima por todos esos motivos y ya vamos más de un año en esta situación. Sin embargo, no todo ha sido negativo. Creo que también el involucramiento de los padres en la crianza de sus hijos es algo que quiero rescatar. También los saltos que hemos tenido que dar para cortar nuestra brecha digital, tanto en los hogares como en los docentes, es otro tema importante por resaltar. Y por supuesto la resiliencia que como sociedad hemos tenido que desarrollar frente a la pérdida de seres queridos y a la situación tan adversa que estamos viviendo. Tenemos que darnos fuerza con respecto a eso que hemos aprendido en la sociedad para enfrentar un nuevo año con seguro igual o más adversidades. Claro, Daniel, y esto que mencionas de, bueno, las brechas y en general las diferencias que hay entre los diferentes hogares, ¿no? Hay hogares que probablemente tienen acceso a Internet, hogares que no tienen acceso a Internet, hogares que quizás son disfuncionales, otros que no lo son. Hay probablemente también muchos que tienen problemas de hacinamiento, en fin. El hecho de no tener las clases presenciales o el hecho de tener la educación a distancia, ¿cuánto podría estar limitando el aprendizaje de nuestros niños? Esa es una primera pregunta. Y la segunda sería, ya, dado que eso puede ser un problema, ¿cómo retornar a clases presenciales, ¿no? Ya varios especialistas vienen diciendo que es urgente, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Estamos en condiciones para hacerlo? ¿Y qué tendría que ocurrir para que estemos en esas condiciones? Tanto en los colegios como, bueno, institutos, universidades, ¿no? Sí, creo que como sociedad debemos desarrollar una vocación de regreso a la presencialidad. ¿Y por qué? Primero, por un punto muy importante que mencionas, que son los aprendizajes.
Ya Álvaro nos había adelantado de que los retos en aprendizajes eran altos e incluso previos a la pandemia. Les doy un ejemplo. Los resultados en lectura y matemáticas de la evaluación censal en segundo grado de primaria han sido bajos en 2 años consecutivos, 2018 y 2019, porque si recuerdan, en el 2017 tuvimos 2 efectos acumulados. Tuvimos el fenómeno Niño Costero, que pegó a todo el país, pero principalmente al norte, y tuvimos a continuación, ese mismo año, una huelga prolongada de maestros. La recuperación de clases que se dieron por estos 2 fenómenos no fue de la mejor calidad, y los impactos los vimos justamente en los 2 siguientes años. Esos niños que en segundo grado no cumplieron con un logro satisfactorio en años anteriores, pasaron su último año inicial y su primer grado de primaria justamente en el 2017 con estos fenómenos, años esenciales para, por ejemplo, desarrollar las habilidades de lectoescritura. Ese fenómeno, ese bajo resultado debió revertirse en 2020, pero la pandemia no lo permitió. Esos alumnos vienen ya con serios retos desde hace 2 y ahora 3 años, por lo cual el impacto acumulado es mayor. Otro ejemplo, cuando analizamos nosotros los resultados en segundo de secundaria, vemos que los logros satisfactorios son menores a los de cuarto de primaria, de hecho es casi la mitad. Eso nos dice algo contraintuitivo, porque la educación supone que a lo largo de la vida tú vayas desarrollando mejores competencias, mejores capacidades, y por lo tanto los logros satisfactorios de dichas competencias también crezcan en el tiempo. No tiene mucho sentido que bajen en ese nivel de secundaria con respecto a primaria. Entonces ahí hay otro reto, la secundaria, ¿no? Cómo la secundaria también asegura mejores aprendizajes en el tiempo. Y un tercer reto en los aprendizajes, que creo que es el más doloroso, son las brechas. Si nosotros vemos que, por ejemplo, en secundaria, si bien todavía es bajo el nivel, en los últimos 5 años hemos incrementado en matemática. Pero el logro satisfactorio en lo urbano es del 16%, mientras que lo rural es solo del 2%. Entonces, las brechas entre lo urbano y lo rural, las brechas por nivel socioeconómico, las brechas por lengua materna, por género, son inmensas y todavía representan un gran reto en el sistema educativo. Lo que nos ha demostrado la pandemia es que esas brechas, así como existen en el Perú, también existen en la educación. Y eso es otra incoherencia, porque el sistema educativo debería ser justamente el que nos ayude a revertir las brechas. Por tanto, no debe reproducirlas. La política debe entonces focalizar donde los aprendizajes son más bajos y tratar de poder ayudar a nivelarlos de tal manera que en el futuro estas brechas se reduzcan. ¿Por qué? Porque se asegura mayor igualdad de oportunidades a todas las peruanas y peruanos. Y todos estos retos que ya venían antes de la pandemia se multiplican ahora y creo que por ahí se extraña más que el día de ayer no haya habido discusión sobre esta gran problemática en este debate electoral. Me encanta por dónde estás yendo, Daniel, porque si es que ayer el gran ausente fue la educación, yo creo que el gran ausente en los planes de gobierno es la calidad del aprendizaje. Tuve la oportunidad de revisar la mayoría de planes de educación de gobierno. La Universidad del Pacífico hizo un buen análisis en función a las ODS. E incluso los mejores planes de gobierno en educación, los más completos, tienen menciones al diagnóstico de la calidad educativa, pero hay una gran ausencia sobre el cómo. Y históricamente, en los últimos gobiernos, ha habido como grandes banderas o grandes reformas que se han intentado hacer para mejorar los aprendizajes. Y lo que tú nos dices ahora es que incluso hemos retrocedido, o sea, amplificado la brecha por la pandemia. ¿Cuál podría ser entonces, dado que hay un vacío en los planes de gobierno, con lo cual hay una oportunidad, digamos, de introducir y de incidir en algunas reformas distintas, cuál podría ser, digamos, la siguiente gran reforma para mejorar la calidad de aprendizajes en los años que vienen de nuevo gobierno? Es una reflexión muy pertinente porque nos permite ir directamente a las posibles acciones de nuestro próximo gobierno. Lo primero es rescatar lo bueno, ¿no? Nosotros hemos tenido, en cuanto a la prioridad educativa, hemos tenido un presupuesto que se ha duplicado en educación del 2020,
¿no? Ahora 21, 33 mil millones de soles, respecto al 2012, que era de 15 mil millones, o sea, más que el doble ha crecido, ¿no? Pero ese crecimiento del presupuesto que involucra una prioridad de la educación que debe continuar, no necesariamente ha implicado también un crecimiento en esa magnitud, por ejemplo, en los aprendizajes. Y no cabe duda que el factor esencial para lograr eso son los docentes. Existe abundante evidencia internacional que signa a los docentes como claves en el momento de lograr la motivación para que el estudiante pueda mejorar. Pero el docente necesita diferentes instrumentos para que eso suceda. Y uno de los instrumentos importantes es el nuevo currículo nacional. El nuevo currículo nacional promueve una educación por competencias, una educación basada en una diversidad de talentos que tenemos los seres humanos y que el sistema educativo y el docente en particular tiene que identificar talento, que tiene que identificar en sus estudiantes y motivarlo en el tiempo. Es esa la promesa no solo de educación en el Perú, sino de todo el mundo, ¿no? Ahí está cifrada los grandes retos del sistema educativo. Pero para lograr motivar lo suficiente y generar ese mejor talento de cada uno de nosotros, es importante también mejorar las condiciones alrededor de su actuar, ¿no? Por un lado, tenemos las condiciones salariales, que son las más funcionales y sin las cuales también es muy difícil pedir otros temas. Y acá también hay una buena noticia. A partir de la reforma magisterial, se ha logrado dar evidencia o dar más luz hacia la posibilidad del docente de mejorar en el tiempo. Esa mejora ha venido con incrementos salariales, con ascensos, con mejor distribución del docente donde más se le necesita, y una serie de condiciones que han permitido revalorar la carrera. Ese es un camino que vamos a tener que implementar en estos próximos 5 años, seguir con la meritocracia docente, promover que la mejora en su calidad se refleje en la mejora de sus condiciones salariales y también promover que las herramientas con las cuales cuenta la escuela en la cual opere tenga todas las condiciones necesarias para poder dar ese servicio que nos va a permitir incrementar aprendizajes, y para eso retorno a la primera idea, la prioridad de educación, por supuesto, dentro de nuestro presupuesto. Todos los años debemos seguir haciendo el esfuerzo por hacer un incremento de este monto. Y bueno, una acotación nomás a eso que acabas de decir, Daniel. Algo que está muy presente en los planes de gobierno es esto de fijar, ¿no? Fijar el presupuesto en un porcentaje del PBI, ¿no? Y bueno, sabemos que, digamos, fiscalmente eso es un tema complicado, pero además de eso, quería preguntarte tu opinión, ¿no? Porque este es un tema que está en bastantes planes de gobierno, además de haber pasado por la ley del Congreso, ¿no? Sí, cuando vi el año pasado la noticia de que el Congreso estaba cambiando la constitución política del Perú para poder incluir el 6% del PBI como el presupuesto asignado a educación, sentí una sensación agridulce. Dulce, porque ¿quién no quiere el 6% del PBI para el sector de educación, ¿no? Y es algo que añoramos hace mucho tiempo. Está en el Acuerdo Nacional del 2002, también el Proyecto Educativo Nacional 2021, ahora tenemos una nueva versión, pero el 2021 también lo había incluido, y era un anhelo que los que trabajamos en el sector educativo lo habíamos atesorado, ¿no? Pero claro, también es una noticia agria porque una rápida revisión de las cuentas fiscales te hace ver de que es imposible hacer ese salto, ¿no? Y se los pongo de manera más, a manera de ejemplo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos este año 2021 saltar al 6%, del 3.6% que tenemos ahorita, al 6% del PBI, tendríamos que incrementar en más del 50% el presupuesto de educación, que ya es el presupuesto más grande que tiene el país. Nos quedamos sin ministerios. Mira, nos quedamos sin 9 ministerios, ¿no? O nos quedamos sin el 70% del presupuesto del Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, definitivamente es un golpe a la caja fiscal muy fuerte hacer ese salto. Y si en el caso negado se pudiera hacer, la capacidad de gasto también no está instalada dentro de las autoridades aún, ¿no? Nosotros tenemos un gasto de 89% promedio en los últimos 5 años. Entonces, también técnicamente no sería tan viable hacer ese salto. Pero más allá de eso, me llama mucho la atención de atar el presupuesto de educación a una variable como el PBI.
atar un presupuesto que tiene un retorno de largo plazo a una variable que se mueve por definición en un año, que es el corto plazo, ¿no? No tiene mucho sentido, porque cuando le vaya bien a la economía, qué bueno por todos, pero ¿qué va a pasar cuando nos va mal? ¿Qué va a pasar con el presupuesto? Claro. ¿No? Y no tiene sentido, ¿acaso, que si nos va mal, invirtamos más bien en educación para que mejoremos en el futuro? ¿No? Entonces, hay algo contraproducente en esa manera de razonar. De hecho, un estudio, por ejemplo, de Hugo Ñopo reveló que hasta el 2012, una de las variables que mejor había explicado la asignación presupuestal en educación era el crecimiento del PBI. Otro estudio del 1993 al 2017 de César Guadalupe también evidenció que el crecimiento en el PBI explicaba mejor la inversión por estudiante. Entonces, la lógica que hemos estado teniendo como país es primero la economía y luego la educación, que no tiene mucho sentido, porque justamente la educación mueve a la economía. Entonces, creo que lo más lógico es que armemos un presupuesto público que nos ayude a estimar cuánto se necesita, por ejemplo, para cumplir con las condiciones básicas de calidad en todos los niveles educativos. ¿Cuál es el mínimo al cual tendríamos que llegar? Claro. Y a partir de ese presupuesto, hagamos la reforma fiscal, hagamos este nuevo contrato social, hagamos este enorme esfuerzo por año a año y manera gradual, ir incrementándolo para encontrar ese monto, ¿no? Y es una reflexión que somete también el Consejo Nacional de Educación en su último programa, en su último proyecto nacional de educación en 2036. Me parece lo más coherente, ¿no? Y otra vez, cambiar esta idea de que la educación mueve la economía y no al revés. Claro, y justo agarrándome de lo que decías de las condiciones mínimas de calidad, ¿qué te parece si pasamos a hablar de un tema que tú conoces muy bien, que es el tema de la educación, bueno, superior y técnico-productiva? Hay un tema de desconexión entre lo que viene ocurriendo en la oferta formativa y las matrículas y cómo se reparten en la universitaria, la técnica, ahora nos cuentas un poco más de eso, y lo que finalmente demanda y necesita el mercado laboral, ¿no? Entonces, lo que eso termina originando es subempleo, desempleo, informalidad. ¿Qué podemos hacer para generar este match de mejor manera? ¿Cuáles son los instrumentos y cuál es el rol del sector privado para apoyar este match? Comienzo por ese último punto que es vital. La calidad está cifrada en la posibilidad de que un estudiante que haya pasado sus 5 años en una universidad, sus 3 años en un instituto, encuentre trabajo digno y decente, ¿no? Y que ese trabajo esté acorde con las competencias en las cuales se ha formado, es decir, que no existe subempleo, que es la mayor frustración que puede haber en el mercado laboral. Pero para eso se necesita de que el sistema, el mundo educativo, conecte mejor con el mundo laboral, que haya una retroalimentación constante entre estos dos mundos, ¿no? Y de eso depende justamente la planificación, de eso depende lo que le llamamos en el sector el aseguramiento de las condiciones básicas de calidad, ¿no? Todo tiene que estar alineado hacia esa finalidad. Y ya comenzamos con un primer gran reto. Si nosotros le preguntamos a los empleadores, ¿no? El próximo año, ¿a qué profesional, a qué tipo de profesionales contratarían? Ellos nos dicen, y esto está en una encuesta de demanda ocupacional del Ministerio de Trabajo, ellos dicen que el 80% debe ser técnico y el 20% universitario, ¿no? Y cuando volteamos a las aulas y vemos cómo está conformada la matrícula, vemos que más del 60% está concentrada en la universidad y el resto en la educación superior tecnológica, técnico-productiva, pedagógica y artística. Es decir, al revés, ¿no? No estamos necesariamente formándonos en eso que más necesita el sistema productivo, el sistema social, el sistema cultural, el sistema ambiental. Por eso es importante generar lo que se llama la pertinencia, esta conexión entre ambos. Y por ahí pasa también mejorar las condiciones de calidad de las diferentes instituciones. ¿Por qué es que al final los estudiantes deciden por una universidad, por ejemplo, y no por un instituto? Más allá de algún sesgo social que podemos tener por valoración vertical de la universidad frente a los institutos, también pasa por un tema de calidad. Las universidades han recibido inversiones en mayor medida que los institutos durante los últimos años, por lo que ahora creo que en el próximo gobierno se debe priorizar la educación superior tecnológica.
Y ahí agrego una hermana muy importante, que es la técnico-productiva. La técnico-productiva permite, por ejemplo, que un estudiante en 1 o 2 años pueda encontrar una competencia muy concreta con la cual encontrar una mejor inserción laboral. ¿Qué sucedería si esa persona, luego que termina su año o sus 2 años, puede convalidar esos cursos en un instituto superior tecnológico y llegar a su 3er año y conseguir un título de profesional técnico? Y no se detiene ahí. ¿Qué pasaría si ese profesional, en vez de tener que emigrar hacia una universidad en donde no necesariamente le convalidan todos los estudios, continúa en la superior tecnológica hacia una escuela? Y en la escuela le dan el grado de bachiller, que es el requisito mínimo que se necesita para seguir estudios de posgrado. Y entonces se genera algo que le llamamos la transitabilidad, la posibilidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, y que la educación siempre tenga una posibilidad de transformar tu vida, no importando la edad que tengas, no importando el conocimiento que hayas acumulado. Eso es lo importante del sistema educativo, un mayor ordenamiento y una mayor vinculación con lo que el país necesita para salir adelante. Buenísimo. Yo quería regresar, Daniel, a la educación básica regular. Y yo creo que en las últimas 2 décadas, el mundo, digamos, del análisis, de la investigación, nos ha dado ya evidencia de qué es lo que funciona, ¿no? O sea, qué le pega más a la calidad educativa. Y sabemos, pues, que no son todas las cosas, ¿no? Hay un paquete de cosas que tienen mucho más impacto, ¿no? La inversión en la primera infancia, la figura del docente que tú has mencionado, la figura del clima en la escuela. Y hablando de los docentes, es cierto que, digamos, a diferencia de hace 10, 15 años, ahora hay una carrera pública magisterial, hay un foco en el acompañamiento de los docentes, pero siempre me preocupa a veces el sentido de urgencia, ¿no? Como que podemos caer en el piloto automático de que como ya tenemos una ley y un ordenamiento, ¿no? Toda la parte de los docentes permanece, digamos, a una misma velocidad. ¿Qué podemos hacer distinto? ¿Dónde poner acelerador? ¿Dónde poner foco en estos años que se vienen en relación a la figura del docente? ¿Qué podemos hacer para aumentar aún más, digamos, las cualidades de los docentes para poder generar los aprendizajes que tanto queremos en todos los estudiantes del país? Súper pertinente, Álvaro. Y lo primero es la revolución de la educación superior pedagógica. Miren, nosotros actualmente gastamos el mayor presupuesto del Estado en educación. Y de ese presupuesto, 2/3 partes se van a remuneraciones. Es decir, el gasto acumulado más grande que tiene este país es en remuneraciones del magisterio. Para que ese gasto, que en verdad es una inversión, porque lo que estamos dotando es de las posibilidades de tener mejores peruanas y peruanos en el futuro. Para que puedan tener la mejor calidad, el mejor retorno posible, no solo ahora, sino muchas décadas en adelante. Recuerden que alguien que sale egresado de la educación superior pedagógica va a operar en el sistema por 30, 35, 40 años. Entonces, va a tener varias décadas para poder demostrar esa calidad con la cual fue formado. Por eso es sumamente importante que le demos espacio a la reforma de la educación superior pedagógica, que muchas veces queda, es esquiva al interés político. Porque claro, entra un gobierno ahora, entra el estudiante de la educación superior pedagógica y no se va a graduar hasta que termine el gobierno. Entonces el gobierno, como dicen, nunca va a ver el resultado de esa inversión. Pero definitivamente el Perú lo va a ver, ¿no? Y es bien importante tener la madurez política como para priorizar la optimización de las escuelas, la mejora de sus docentes, la mejora de sus programas de estudio para que conecten con el currículo nacional, con esta gran propuesta de una educación más holística que motive y resalte los talentos de los peruanos y peruanas. Y esa preocupación es la que tiene que estar en primer lugar. Ahí lo importante es también revalorar la carrera del docente. Porque eso tiene 2 efectos. Sí. Tiene efecto para el docente que está en servicio, pero también tiene efecto para el futuro talento que podemos atraer. Les doy un indicador. Si nosotros ahorita vemos todas las personas que deciden entrar a la educación superior pedagógica, todas tienen vacantes. Es decir, por cada vacante hay un interesado. En otros países que han dado saltos cuantitativos, por ejemplo, en las pruebas de PISA, vamos a hablar de Singapur, Corea del Sur, Finlandia, la fila por entrar a la educación superior pedagógica es mucho más larga. Estamos hablando hasta de 10 personas por una vacante. Esa es la mejor demostración social
la valoración de la carrera, ¿no? Cuando tú pones tu destino en algo que sientes que te va a dar frutos. Y entonces, en esos casos, lo que sucede es, y hablo de estos países que han logrado dar estos saltos, es que han trabajado en una mejor remuneración de sus docentes, en una mejor capacitación de sus docentes, han logrado también sintetizar, han logrado encontrar el cuerpo docente más pequeño posible, justamente para que estos recursos alcancen para capacitarlos mejor y remunerarlos más. Ha habido toda una reforma detrás de su gestión. Entonces, lo que se puede hacer inmediatamente para lograr esa meta al futuro es, por ejemplo, apostar por la racionalización docente. ¿Qué significa? Encontrar cuál es el número óptimo de docente que vamos a necesitar por cada región y por cada provincia. No ahora, sino en el futuro. Y con respecto a eso, comenzar a generar las políticas que permitan hacer que el mejor docente vaya donde los aprendizajes más lo necesitan. De acuerdo, qué importante eso, ¿no? Deberíamos estar tratando de atraer a nuestros mejores talentos a la carrera docente, porque finalmente es trascendental para el futuro de nuestros estudiantes. Y algo que está dentro de tus propuestas es el tema de la gestión educativa. La primera pregunta sería, ¿qué es exactamente la gestión educativa y qué hay que cambiar ahí de manera diferenciada en cuanto a la educación básica y en cuanto a la educación superior técnico-productiva? Porque entiendo que tienen una gama de problemas distintos. Sí, la gestión educativa es la capacidad, el liderazgo que el sistema tiene para poder dotar de todos los recursos necesarios para que el servicio educativo se dé en las condiciones de calidad que se prometen, ¿no? Este trayecto pasa por muchas condiciones, desde el reforzamiento de las capacidades de liderazgo de sus directores, subdirectores, UGELes, directores regionales de educación y personal del ministerio, ¿no? Hasta una mejor organización o un mejor ordenamiento de su prestación del servicio. Y acá hay una reforma muy importante. Nosotros, si contamos la cantidad de servicios que tenemos, es decir, servicios de inicial, de primaria y de secundaria, suman más de 80.000. Y si contamos la cantidad de locales educativos donde se prestan esos servicios, están alrededor de 54.000. ¿Qué quiere decir esto? Que en un local educativo tenemos o estamos dando más de un servicio, es decir, un local educativo puede estar dando una primaria y una secundaria, con directores distintos, con subdirectores distintos, con plana docente distinta, ¿no? 2 personas administrando un mismo local. La manera de poder organizar mejor el territorio para darle mejores recursos a la gestión educativa es integrando estos servicios de acuerdo a los locales que administran. Integrándolo en lo que vamos a llamar centros integrados educativos. Estos centros integrados, entonces, podrían tener un servicio que conecte mejor la inicial con la primaria y la primaria con la secundaria. Que conecte mejor 2 locales en donde justamente se da esa transitabilidad. Que haga una mejor gestión de los recursos, que cuente con un grupo colegiado de docentes, que permita ser distribuido de repente en más de un local. Se podría, y esto es un estudio que recientemente publicó César Guadalupe, se podría llegar a menos de 13.000 centros educativos. De más de 80.000 servicios a menos de 13.000 centros educativos. Eso permitiría una mejor organización y que finalmente es lo que se lograría. ¿Cuál sería el gran beneficio? La autonomía. Una mayor autonomía para que el director pueda implementar innovación desde el territorio, pueda resolver los problemas que tiene el día a día, no a través de una gran burocracia que se genera en un UGEL, en una ADRE o en un escritorio de Lima, sino a través de las posibilidades y los recursos que tiene a su mano para poder cambiar el futuro de sus estudiantes. Esa autonomía no se puede dar si no tiene los recursos necesarios. Y para eso, este tipo de estrategias de concentración para mejorar sus posibilidades son muy pertinentes. Y eso es algo que se puede hacer en estos 5 años de manera priorizada. Hola, Daniel. Perdón. Dale. Y bueno, solo repreguntar en el marco de la gestión educativa y también que tiene un poco más que ver, creo, con la superior. Recientemente el Minedu presentó un proyecto de ley para una nueva ley de organización y funciones. Esta ley, no sé si has tenido la oportunidad de revisarla, ¿se condice con tus propuestas o con la visión que tienes para la gestión educativa? La gran promesa de esta ley es la creación de un viceministerio de educación superior.
no implica la creación de un tercer viceministerio, como a veces he entendido, implica el reordenamiento del ministerio, ¿no? Ahorita tenemos un viceministerio de gestión pedagógica y uno de gestión institucional. La idea es que el de gestión pedagógica migre hacia uno de educación básica y poder gestionar uno de educación superior y la institucionalidad de manera transversal, ¿no? Además, tiene algunos efectos también sobre el aseguramiento de la calidad, ¿no? Porque las entidades que se encargan de supervisar el servicio educativo deben tener una autonomía, como bien lo ha demostrado SUNEDO, fortalece ese proceso. En ese sentido, si bien pueden haber oportunidades de mejora a este proyecto, creo que es vital comenzar a discutir esa nueva reorganización, porque se va a necesitar el entorno, y no es la única ley que seguro va a tener que modificarse, para generar estos cambios en el territorio, por ejemplo, en la superior. Les hablaba hace unos momentos acerca del gran impacto que tendría la integración de la educación técnico-productiva con la educación superior tecnológica, ¿no? La técnico-productiva ahorita está en la Ley General de Educación, sus docentes están en la Ley de Reforma Magisterial, mientras que la educación superior tecnológica está en la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes, ¿no? En ese sentido, es importante comenzar a generar mejores sistemas que permitan una mayor articulación entre estos diferentes instituciones. La propuesta concreta, por ejemplo, es que en cada región se puedan construir redes de excelencia. Es decir, puedan vincularse mejor los institutos con los centros, con los CETPROS, ¿no? Los centros educativos de técnico productiva, para lograr la transitibilidad que estábamos conversando. Y que en ese camino, por ejemplo, se pueda fortalecer por lo menos uno, si no es más, por región. Ese uno sería un instituto de excelencia. En ese fortalecimiento, poder darle o dotarle de la posibilidad de que genere sinergias con el resto de instituciones e inclusive capacidades administrativas para poder albergarlo, abrazarlos en estos procesos de mejora continua que implementen. La gran capacidad de la educación superior tecnológica también es que tiene una mayor dispersión territorial y eso permite dar más oportunidades justamente a las poblaciones más alejadas, con competencias más pertinentes para el desarrollo local y regional. En ese sentido, también favorecería una mayor inserción laboral, una mayor inserción o transición de la educación secundaria a la superior. Actualmente es del 35%, mejor que otros países de América Latina, sí, pero todavía estamos a la mitad de los países de la OCDE. Y lo que ha hecho la pandemia con nuestra educación superior es golpearla muy fuerte. Entonces vamos a tener que también recuperar dinamismo en ese crecimiento que posiblemente estemos perdiendo. Daniel, yo no sé si mucha gente que nos está viendo sabe que aparte de ser un economista, enamorado de la educación, exministro, también vienes del mundo del arte y la cultura. Tu familia tiene una herencia cultural, artística y cívica muy importante. Y yo creo que aparte, digamos, de mejorar, digamos, el aparato estatal, el sistema educativo estatal, los actores de la sociedad civil tienen un rol muy importante en la educación. Casi cualquier sistema de alta transformación implica un buen ministerio, un buen sistema, pero una sociedad civil, unas empresas comprometidas, que pongan sentido de urgencia. ¿Cuál dirías tú que en estos 5 años que se nos vienen, complicados seguramente, cuál podría ser el rol de la sociedad civil, de las empresas, de los ciudadanos, para acompañar este proceso aún pendiente de gran transformación educativa en el país? Qué excelente pregunta, Álvaro. Te comparto una idea. El Perú es una gran escuela. Muchas veces nosotros pensamos que las escuelas y los muros de las escuelas contienen todo el proceso educativo. Es más, cuando comienzan las clases, los papás decimos, bueno, ya nuestros hijos están yendo a escuela, ya dejé de ser profesor durante el verano, ¿no? Y ahora, bueno, que el profesor se encargue de su educación, ¿no? Estoy exagerando. Y entonces remitimos y le damos toda esa responsabilidad a este espacio, ¿no? Pero la verdad es que los alumnos, los estudiantes, aprenden también fuera de esos muros. Incluso a veces aprenden más fuera de esos muros. Si nosotros, por ejemplo, vemos que el Estado gasta 33.000 millones de soles en la educación de los niños y niñas y ese dinero está concentrado, digamos, en la mañana de ellos, ¿no? Que van a la escuela. ¿Qué pasa en la tarde? ¿Para su formación? No. Se siguen formando. Se siguen formando a través de los medios de comunicación.
se siguen formando a través del ejemplo que pueden dar políticos, empresarios, líderes de opinión, se forman en el barrio, se forman a partir de lo que el vecino, el bodeguero, los amigos pueden transmitir, se forman de los papás y las mamás. Ese proceso de formación es tan importante como el que puede dar el sistema educativo y ahí todos tenemos una responsabilidad. Por eso tenemos que entender que el Perú es una gran escuela y que en esa escuela estamos continuamente formando. Por ejemplo, estas discusiones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo que tanto han marcado nuestra política han sido una magnífica oportunidad para dar enseñanza de cómo con un diálogo solidario se puede construir un mejor Perú. ¿Pero seguimos de camino? No, fue un diálogo conflictivo. Tratamos de resolver los problemas a partir del conflicto. Y entonces perdimos una gran oportunidad de enseñanza. Esas son las oportunidades que ya no debemos aprovechar. Este siguiente gobierno tiene que tomar, y no solo ese gobierno, todos nosotros tenemos que tomar mayor responsabilidad en el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas. Y somos esa generación bisagra. Somos esa generación que está pasando la costa de 100 años a 100 años más, ¿no? Y los docentes ahí también tienen ese gran rol. De hecho, son la carrera del bicentenario. Entonces debemos tener y asumir esa responsabilidad con mayor rigor y comprometernos con ese gran cambio, ¿no? Y creo que en el mejor ejemplo está lo mejor que podemos hacer y el mejor aporte que podemos hacer. De acuerdo. Qué importante lo que dices, Daniel. Además, ojalá tuviéramos más ejemplo de nuestros políticos de cómo ser mejores ciudadanos, ¿no? Que eso es finalmente lo que deberíamos ver. Pero justo lo que acabas de decir y desarrollar se condice mucho con una pregunta que nos ha llegado del público y es, ¿cuál es el rol del trabajo conjunto con las familias, con los padres de familia, por ejemplo, para que la educación se haga más humana y que realmente formemos mejores ciudadanos, ¿no? No necesariamente chicos más inteligentes, que bueno, por supuesto que eso es importante, pero de manera más, ver el tema de manera más integral, con valores. Yo le añadiría una complejidad a esa pregunta, y es, claro, ¿cuál es la importancia de ese trabajo conjunto? Pero también cuáles son los retos de ese trabajo conjunto. No necesariamente todos tenemos la misma visión de cuáles son los enfoques en los que deberíamos estar concentrándonos, ¿verdad? Y bueno, eso se ha visto presente incluso en estas discusiones que mencionas, ejecutivo-legislativo, de manera muy poco constructiva. Pero ¿cuál sería para ti, digamos, ese rol y esos grandes retos que tenemos que considerar en estos próximos 5 años que debe trabajar el gobierno? Qué importante esa integración del papá y la mamá como un actor capital, vital en la formación de sus hijos e hijas. Creo que es algo que lo entendemos por sentido común, pero creo que ha adquirido un nuevo significado con la pandemia. Les adelantaba al principio de la conversación que una de las cosas que nos deja también positivas la pandemia, o lo que tenemos que rescatar de estas experiencias tan difíciles, es que nos hemos involucrado más con la educación de nuestros hijos e hijas, como nunca en nuestra historia. Y eso también es como una necesidad que se debe, pues una necesidad coyuntural que se debe volver un hábito, ¿no? En ese sentido, lo primero es reconocer de que como personas nosotros no tenemos una misma forma de desarrollar, es decir, tenemos diferentes talentos, ¿no? Y que en esa diferencia de talentos lo importante es encontrar las formas para salga adelante, ¿no? Salga a la palestra. Y no necesariamente lo peor. Creo que nos estamos perdiendo un ratito. Ya hemos regresado. ¿Me están escuchando? Yo te escucho perfecto. Sí. Perdón. ¿Ahora sí? ¿Me confirman si me están escuchando? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Ok, nos salimos un momento. Sí. Les comentaba que era importantísimo este rol porque debemos ayudar a nuestros hijos de sí mismos, ¿no? Y eso es un trabajo compartido con el docente, en el cual en el involucramiento que tenemos que tener en su educación, ayudarlos a ser mejores personas. Eso no pasa por solo tener una arista de desarrollo, ¿no? Generalmente a veces solo nos fijamos en si salen bien en lenguaje o en matemática, ¿no?
y dejamos de lado toda esa otra posibilidad, toda esa gama de oportunidades que tienen las personas para desarrollarse en el futuro. Álvaro también nos hablaba de algo importante como las artes. A las artes también le puedo sumar el deporte. Y una serie de condiciones que en conjunto forman mejores personas, que estas personas no podrían llegar a ser lo que su potencia les promete ser si es que no vivieran la experiencia más integral. En ese sentido, más importante que el resultado es el proceso. Y eso es lo que los sistemas educativos en el mundo están entendiendo. Están entendiendo que la formación es un proceso de mejora continua, en donde la finalidad de una etapa te abre una nueva. Y esa nueva presenta nuevos retos que si estás bien motivado los vas a llevar con éxito. En ese sentido, el currículo nacional y todos sus enfoques transversales, como hablabas, Paola, son muy importantes para comenzar a formar estos nuevos ciudadanos, respetuosos de la interculturalidad, respetuosos del medio ambiente, respetuosos de esas diferencias de género que tanto malestar nos generan a lo largo de nuestra vida y tanta fragmentación como sociedad nos generan, ¿no? En ese sentido, la educación promete muchos cambios, pero no se van a poder dar si no somos consistentes. Y esa consistencia no se logra de la noche a la mañana. Y el rol entonces que tenemos también como padres y como sociedad civil que mencionaba antes Álvaro, es apoyar a la reforma del sistema. Nosotros hemos tenido 4 décadas de algo que César Guadalupe y otros autores llamaron la larga noche de la educación peruana. Otros lo llamaron, como Eduardo, el colapso educativo. 4 décadas, de 1965 al 2005, en el cual nuestra inversión por estudiante fue menor de 2.500 soles al año, que es un monto que no asegura condiciones básicas de calidad. Lo que podemos hacer para revertir 4 décadas de larga noche en la educación peruana no se va a poder lograr en 5 años. Se tiene que lograr en la consistencia de nuestros actos. Y lo que no podemos hacer es retroceder en ese camino que ya estamos avanzando. Y ahí está la responsabilidad de todos nosotros de poder apuntar, a pedirle a nuestros candidatos, a pedirle a los planes de gobierno que tienen, que incluyan educación. Queremos escucharlos hablar de educación y queremos saber qué es lo que van a hacer en estos 5 años y apoyar esas propuestas, ¿no? Creo que ahí está el gran reto o el gran rol que podemos asumir como papás y sociedad civil en general. Daniel, la razón por la cual la educación está ausente en el debate, creo yo, es que a diferencia de las últimas 3 elecciones, los principales candidatos tenían antes una persona con mucha experiencia en educación. Y ahora, digamos, los 5, 6, 7 que están punteando, con muy poquitas excepciones, nadie tiene una figura con experiencia. Vamos a imaginarnos, Daniel, que en segunda vuelta te encuentras por Zoom o te encuentras en un parque con los 2 candidatas a la presidencia y dices, oye, Daniel, tú que tienes experiencia, ¿qué tengo que hacer en los 100 primeros días? ¿Qué consejo 1 o 2 le darías a la persona que tiene muchísimo poder para impulsar la reforma educativa? ¿Qué 2 consejos le darías a quienes aspiran a la presidencia en hacer los primeros 100 días? Excelente. Qué suerte tendría alguien de encontrarse en un parque con 2 futuros posibles presidentes y tener la oportunidad de decirles algo. Sería un momento de oro y lo aprovecharía más allá de todo lo que hemos conversado que tiene accionabilidades, digamos, directas en estos 100 días. Yo aprovecharía ese momento para mejorar nuestras condiciones frente a la educación a distancia, ¿no? Creo que el impacto que está teniendo la pandemia sobre el alejamiento de nuestros estudiantes al sistema educativo, el restar aprendizajes, el restar salud física, el restar salud emocional, debe ser una política priorizada que pase por asegurar conectividad. Conectividad no solo en red dorsal o en sistemas satelitales o, digamos, en entregar las tablets, ¿no?, sino en las competencias de los docentes y de los alumnos de activar ese conocimiento en la educación a distancia. Darle contención a las familias para que puedan mejorar este proceso. Hemos visto que las familias de mayor hacinamiento hay problemas en poder compartir los dispositivos, problemas económicos que no les permiten poder generar todo lo que desean para sus hijos e hijas. Entonces, también acompañar a las familias en ese proceso. A la par,
seguiría con el aseguramiento de las condiciones básicas de calidad, la reforma magisterial, la reforma de la educación superior, fortalecer este tránsito de la secundaria a la superior, fortalecer aprendizajes a lo largo de la vida, que son lo que habíamos estado comentando, mejorar nuestras competencias inicial y primaria y en su tránsito hacia secundaria. Este conjunto de acciones se tienen que hacer en simultáneo y desde el primer día. De hecho, en propuestas del Bicentenario tenemos acciones muy puntuales para los 100 primeros días, para el año y para los 5 años, con indicadores muy concretos que les pueden ayudar a darle seguimiento a esas acciones. Creo que es importante volvernos técnicos y aprovechar toda la experiencia que el país ha logrado acumular en cada una de las políticas, sobre todo en educación, teniendo en cuenta los enormes retos que vamos a afrontar en los primeros 100 días, en el año, en los 5 años y en los siguientes 100 años de vida republicana que nos esperan. Bueno, vamos llegando al final de esta sesión. Muchísimas gracias primero, Álvaro, por tu compañía el día de hoy, y Daniel también por tenernos paciencia y responder a cada una de todas las preguntas, responder con tanta claridad y detalle. Pero si quieren ver el detalle, como dice Daniel, hay una gama de propuestas muy concretas que pueden ver a diferente tiempo, ¿no? A los 100 días, al año, a los 5 años. Así que para todos y especialmente para los candidatos, si nos están viendo y si alguien les puede pasar el video, genial. Por favor, revisen lo relacionado a las propuestas del Eje Educación para la Empleabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por poder darme esta oportunidad, esta magnífica entrevista. Gracias, Álvaro. Gracias, Paola, a través de ti, Paola, a redes también. Decirles y reiterarles, por favor, que no se olviden de ver nuestra página web, www.propuestasdelbicentenario.pe. Es una propuesta que en Videsa Consultores hemos estado haciendo con mucha experiencia, pero también con mucho cariño por el país, ¿no? Y en ese cariño somos también un grupo de especialistas de diferentes ramas y que estamos tratando de difundir estas propuestas en todas las oportunidades que tenemos, y por eso los quería invitar a nuestro siguiente esfuerzo de difusión, que es el miércoles 24 a las 7 de la noche. Vamos a tener la ponencia de Roxana Barrantes, que nos va a hablar sobre la gestión sostenible para poner en valor algo tan importante para nuestro país como son los recursos naturales. No dejen de estar con Roxana, que seguro va a compartir ideas magníficas acerca del rol de nuestro próximo gobierno en ese tema tan importante. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy.